llega el esperado momento de conocer un secreto más de nuestro Pirineo en el Rincón Pirenaico con Víctor Ezquerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Hoy decíamos que abrimos las salas, lo hacemos para descubrir una mariposa muy interesante, mariposas que no tienen muchísimos colores. Así es, dentro de las mariposas que tenemos en la península ibérica, la gran mayoría son nocturnas, son polillas, pero hay bastantes especies de mariposas diurnas, hay unas 250 mariposas diurnas en España. ¿Que se llaman erevias? No, esos son las mariposas que tenemos en España, y dentro de esas 250 tenemos un grupo que son las erevias o las montañesas, el género Erevia. Y de esas son de las que vamos a hablar hoy. Esas son. Bueno, cuéntame, ¿cómo son, además de no tener muchos colores en sus alas? Bueno, pues una de las características es que pertenecen a la subfamilia Satyrinae, que tienen un color bastante apagado, y en concreto el género Erevia se reconoce entre otras cosas porque suelen tener unas pequeñas bandas naranjas, no siempre, y a veces tienen unos puntitos de color negro que llamamos ocelos, que imitan como si fuesen ojos. Ahí las estamos viendo, de hecho, puntitos que son también oscuros. No son muy llamativas. No son muy llamativas, pero si vamos a la montaña durante los meses del verano podemos ver diferentes especies. Tenemos en la península ibérica unas 19 especies, de las cuales 16 podemos ver en el Pirineo. Esto es una cifra pequeña comparada con las 46 que hay en todo el continente europeo, pero aún así nuestras montañas son bastante ricas en estas especies. Cuéntame un poquito más sobre el hábitat que eligen, porque decimos están en el Pirineo, pero ¿por qué? ¿Qué condiciones necesitan para desarrollar su día a día? Bueno, mira, sus orugas se alimentan todas de gramíneas y a día de hoy los científicos están empezando a entender qué especies de gramíneas son las que sirven de alimento a estas erevias, porque son muy difíciles de localizar y sobre todo de identificar a veces a qué especie pertenece cada oruga. Dentro de esta diversidad pues podemos verlas en prados, en pedregueras, en la alta montaña, por encima de los más o menos 1000 metros y llegan a superar los 3000 metros, como la que estamos viendo, la Erevia Lefebvre o la Erevia Gorge. Claro, porque hay diferentes tipos. Eso es, todas comparten esta forma básica de mariposa parda con máculas naranjas o esos puntitos, pero hay un montón de especies. Entonces, ¿se pueden diferenciar a simple vista, Víctor? Sí. Se pueden distinguir, aunque a veces es complicado porque muchas especies tienen caracteres que solapan y a veces incluso hibridan, pero aún así podemos distinguir incluso volando una especie de otra cuando tenemos ya el ojo un poco entrenado, incluso podemos distinguir si es un macho o una hembra, porque también los patrones de coloración que tienen en las alas son distintos. ¿Qué diferencias puede haber entre un macho y una hembra? Hay especies que se distinguen muy bien y especies que no tanto. O sea, por ejemplo, la Erevia arbernensis no presenta prácticamente dimorfismo sexual, sin embargo otras como la Erevia gorgone, que es una mariposa que solo tenemos aquí en el Pirineo, la Erevia la pirenaica, y hay algunas pues bueno, que presentan todo un gradiente intermedio de estas dificultades a la hora de determinarlas. ¿Y estos colores tienen alguna relación con que sean mariposas diurnas o no tiene nada que ver? En general las mariposas diurnas suelen tener colores bastante vistosos, pero no tiene por qué, porque tenemos casos en todas las familias o en casi todas las familias de mariposas diurnas de excepciones como son las erevias. Entonces pues bueno, sería muy complejo explicar por qué, pero una de las hipótesis es que se mimetiza muy bien con el medio. Entonces, como viven muchas veces en zonas rocosas, pues ante los depredadores una estrategia que tienen es quedarse quietas, plegar las alas y así muestran solamente lo que es el reverso alar, que suele ser de unos tonos bastante pardos o negros o grisáceos, y además tienen una especie de estrías de color negro generalmente que también hacen pues eso, más difícil que un depredador las pueda localizar. Oye, decíamos que vivían en el Pirineo, imagino que el frío no les vendrá nada mal, que estarán acostumbradas a ese frío de alta montaña, que es la zona de la que hablamos, ¿no? Sí, muchas viven en altas montañas, incluso están activas a veces con temperaturas muy poco por encima de los 0 grados. Claro, ¿y la época de reproducción cuándo la viven? Porque con estas temperaturas... Pues mira, todas las mariposas vuelan en los meses de primavera o verano. Cada especie tiene su mes o sus 15 días donde va a tener su óptimo de vuelo. Pero aún así, yo ayer estuve haciendo un pico aquí en el Pirineo y pude ver 2 erevias. Entonces es algo anómalo, pero con estas temperaturas que estamos teniendo estos días, este calorcito, pues alguna ya se ha despertado. Cuéntanos qué pico te fuiste a hacer, por cierto.
Esto ya iremos a grabar algún reportaje. Te lo guardas, ¿no? Y ya lo veremos. Bueno, y ahora cuéntame, porque también es muy curioso las anomalías en las erebias y el caso de la Erevia serotina. Bueno, al ser unas mariposas tan parecidas dentro del género, a veces nos cuesta mucho distinguirlas a los humanos, pero ellas también a veces hibridan, se junta un macho de una especie con una hembra de otra, y eso da lugar pues, a ejemplares que llamamos aberrantes, que no podemos atribuir a una especie u otra porque presenta precisamente esos caracteres intermedios. Hay veces que esos híbridos pueden tener descendencia, es raro, podría pasar, pero generalmente no. Y la Erevia serotina es una mariposa que se describió en Francia, en el Pirineo francés, en la zona de Cauterets, en 1953, y es una mariposa que solo se encontraron machos, unos 20 machos. Bueno, pues cuando se fueron repitiendo las prospecciones no aparecían hembras, y al final la conclusión que sacaron los científicos es que precisamente eran machos porque eran solamente híbridos de dos especies, de Erevia fifron y de Erevia pronoe, y luego ya descubrieron que al ser un híbrido, pues Erevia serotina no tiene entidad de especie como tal y Qué no... curioso. Decíamos que tú te encontraste ayer un par, pero es complicado verlas. ¿Cómo se encuentra la población? ¿Está en abundancia en el Pirineo o tiene algunas amenazas? Bueno, en el Pirineo es muy fácil que veamos algunas especies. Por ejemplo, la Erevia meolans, si vamos al Pirineo, a cualquier punto del Pirineo aragonés, en los meses de junio y julio es casi seguro que la veamos. Pero hay algunas erevias que son mucho más raras. Por ejemplo, la Erevia manto o la Erevia oeme, ya nos tenemos que ir a determinados valles muy especiales porque son bastante exigentes con el hábitat. Entonces, lo que es seguro es que si hacemos una excursión este verano vamos a ver erevias. Si nos fijamos un poquito, en cada mes que vayamos veremos un elenco de especies u otro, pero claro, ya determinarlas o asegurar que vayamos a verlas en algunos de los sitios, pues bueno, es complicado. Claro, se nombran comúnmente como montañesas, no sé si solo las tenemos en las montañas del Pirineo o en algunas zonas de Aragón también abundan. Bueno, es un género que efectivamente se conoce como montañesas y en general están ligadas a la alta montaña. En la península ibérica prácticamente todas las especies están en sierras de mayor o menor entidad, pero siempre ligadas a las montañas. En Aragón tenemos, en el sistema ibérico tenemos unas cuantas especies, y donde más biodiversidad tenemos de erevias es en el Pirineo, que contamos, ya digo, con 16 especies, que no está nada mal. No está nada mal, desde luego, y son muy curiosas, así que Víctor Ezquerra, muchísimas gracias por acercárnoslas. Imagino que ya solo recomendar cuando salgamos a pasear, ir con la vista así, ¿no? Y fotografiarlas, que vuelan rápido y como no estemos atentos... Complicado, ¿no? Fotografiar a una mariposa, imagino. Bueno, es complicado porque cuando vas a enfocarla, a veces los que nos dedicamos a esto de la fotografía ya sabemos que cuando justo ya la tienes en el plano ya se escapa y ya no hay manera de cogerla. Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Muchísimas gracias, Víctor Ezquerra. Una semana más.